Análisis de política pública para la soberanía del agua. La disputa por el agua es un tema que inminentemente ha hecho eco en la escena internacional y se ha instalado incluso hasta en los escenarios locales en Colombia. Es un conflicto que debemos asumir atravesado por una puja de intereses de orden estratégico y biopolítico que amenazan con secuestrar el recurso hídrico en manos de los gobiernos foráneos y de las empresas transnacionales, socavando la soberanía de los pueblos sobre el acceso y el aprovechamiento al agua como elemento material y esencial de la existencia, de la preservación de los vínculos y equilibrios ecosistémicos y que desatienden la significación del agua como un cuerpo de valor simbólico cultural que ha mantenido la coerción sobre las relaciones sociales. Sin embargo, el primer referente de esta lucha es interno. No solamente se agota en un problema de distribución, como lo podría pensar la economía, sino que nos plantea también una cuestión de justicia social y de responsabilidad social frente a la conservación de este recurso. Una responsabilidad que debemos asumir con nosotros mismos y con las generaciones futuras. En este sentido, nos encontramos frente a dos grandes problemas que fluyen junto con él y que permanecen en la mayoría de los estudios. Uno, el acceso justo y equitativo al agua, y dos, la sostenibilidad del recurso hídrico. Pero para asumir este conflicto binario debemos de entender que el lugar donde nos debemos parar para observarlo y estudiarlo no puede remitirse a una mirada del agua como un servicio público, sino que debemos comenzar a ubicarnos en un escenario del agua como derecho. En el año 2013, Colombia estuvo marcado por un torrente de protestas y movilizaciones, las cuales representaron costos económicos por cerca de 1.8 billones de pesos. Las luchas por el agua y la defensa por los páramos ha transformado la escena nacional en contra de las estrategias de desarrollo del gobierno nacional. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno en más de medio siglo? El discurso del agua ha evolucionado en una discusión más rica, pero aún más compleja. De hecho, el principal problema del Estado en relación con el agua a comienzos del siglo XX no era precisamente cómo garantizar la conservación del líquido, sino su preocupación se centró en cómo proveer a la población con agua potable. Por esta razón, sobre la década de los 30, el Estado acuñó la idea de servicios públicos, original del pensamiento francés. El agua se elevó así al escenario público y al campo de intervención del Estado. En principio, la Ley 65 de 1936 convocó al Estado y específicamente a los departamentos para que adquirieran un papel activo sobre la disposición de la infraestructura hidráulica, ello con el objetivo de garantizar el abastecimiento universal del líquido. Pero para poder cumplir con este objetivo, el proceso requirió de la ampliación de la estructura institucional y la creación de nuevos mecanismos ejecutivos y organizacionales del Estado. En 1940 y hasta 1970 podemos hablar de una tendencia de estatización del servicio del agua, con una mayor predominancia del control y la dirección del gobierno nacional. Hijo de este proceso, se creó en 1940 el Fondo de Fomento Municipal, cuyo objetivo principal era garantizar las fuentes de financiación para la construcción de infraestructura. Luego, reformado en 1950 en el INFOPAL, el Instituto de Fomento Municipal, al cual se le asignó un mayor número de competencias, ya no solamente como fondo de apalancamiento para las entidades territoriales, sino como responsable de la construcción, administración e incluso de la prestación del servicio en acueductos de las zonas urbanas de algunos territorios. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud se ocupó de la provisión de servicios en las zonas rurales y del control de la calidad del agua. Desde luego, durante la década de los 50 se comenzó paralelamente con la estructuración de un sistema de prestación de servicios descentralizado a través de la construcción de varias empresas públicas en las principales ciudades y de varias sociedades administradoras de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en ciudades intermedias y en los departamentos, las cuales operaron primero de forma autónoma a partir de los mismos entes territoriales, mientras el INFOPAL se encargaba del avance de la cobertura y la calidad del servicio del agua. En 1968, la Ley 74 adicionó al bloque de constitucionalidad el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos Civiles y Políticos adoptados por las Naciones Unidas, el cual se ratificó por el gobierno en 1969 y entró en vigencia hasta el 23 de marzo de 1976. Casi
Paralelamente a la entrada de vigencia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la preocupación que se extendía desde el escenario internacional por la crisis energética y la evaluación del cuestionamiento del modelo del crecimiento económico, en especial a partir de las conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972 y la publicación de diferentes obras académicas que criticaban el modelo de desarrollo extractivista, permitieron abrir la oportunidad para posicionar el tema de gestión del recurso hídrico. Se concretó así en 1974 la expedición del Estatuto Nacional de los Recursos Naturales, Ley 2811 de 1974, instrumento con el cual se buscó fortalecer la capacidad de gestión sobre el recurso hídrico, regular la propiedad del agua, las servidumbres, usos comunes y especialmente privados y diferenciales, y las restricciones contra acciones que afecten gravemente la capacidad de regeneración del ciclo. A pesar de las muchas reestructuraciones administrativas que sufrió el Infopal desde su creación, el modelo centralizador y estatizado, creado para la preservación del servicio público y agenciado desde el Infopal, comenzó a agotarse y a caer en crisis en la década de los 80, en parte como consecuencia de las limitaciones presupuestales, administrativas y de la cooptación de las instituciones por parte de las élites políticas y el sistema clientelar. Todo condujo a la liquidación definitiva del Infopal en 1987 y se volvió a replantear la estructura administrativa del sector desde un enfoque descentralizado, coordinado desde el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional de Salud y el recién creado Findeter. Los cambios introducidos en 1987 demarcaron una nueva fase de descentralización sobre la prestación del servicio al agua, pues junto al cambio soportado en el aparataje institucional, se estableció un plan de ajuste sectorial de agua potable y saneamiento básico, con el cual se buscó fortalecer las finanzas del sector a través del programa de crédito dirigido a las entidades territoriales y acciones de asistencia técnica. Al mismo tiempo, en el escenario internacional, la Conferencia de Estocolmo de 1987, Nuestro Bien Común, trae a colación por primera vez el término de desarrollo sostenible, en el cual se logró superar no solo las divisiones entre los movimientos ambientalistas, sino entre estos y el gobierno. A pesar de las nuevas estrategias apostadas por el gobierno, la expansión de la cobertura de los servicios de acueducto parecía estar truncada. Según una evaluación realizada por el DNP, en las zonas urbanas y rurales, la cobertura no correspondía al avance esperado en las ciudades. Desde 1985 y hasta 1990, la cobertura de acueducto había pasado del 57% a solo el 66%, y la de alcantarillado tan solo del 47% al 51%, mientras que en el área rural llegaron tan solo al 42% en acueducto y al 8% en alcantarillado, a pesar de haberse realizado una inversión cercana a los 990 millones de dólares. A este problema seguía el hecho de que solo el 52% de las empresas que conformaban el sistema habían implementado procesos de tratamiento del agua, por lo que persistían las enfermedades por consumo, especialmente los niños. Por su parte, el registro de pérdidas del sistema producido por el mal estado de las conexiones llegaba al 50%, mientras el consumo se mostraba excesivamente alto en algunas partes del país. Por ejemplo, en Bogotá se gastaban cerca de 200 litros por persona al día. Desde el gobierno de César Gaviria, la apuesta era clara. Era necesario replantear los programas de financiamiento y la estructura administrativa para hacer más eficiente el desembolso y la asignación de recursos entre los entes territoriales. Así pues, más allá de los términos de cobertura y calidad, se hacía preocupante la insostenibilidad frente a la evolución demográfica de las grandes ciudades, el crecimiento de las brechas entre las regiones, a saber, entre los centros urbanos principales y los territorios más pobres. Asimismo, existía una falta de control sobre el libre margen especulativo del costo del agua que favorecía a las élites políticas regionales para prestar el servicio mediante carrotanque a un costo de mala calidad. Con la Constituyente de 1991, las consignas ambientales, conciliadas a través de la ambigüedad del desarrollo sostenible, fueron incluidas en el artículo de la nueva Carta Política, elevando el tema ambiental al nivel constitucional, de tal manera que por primera vez en la historia del país
la protección del ambiente se entendía como un foco de principal atención jurídica y de la acción gubernamental sin obligarlo a quedar rezagado como periférico o secundario. Desde luego, el desarrollo jurídico que acompañó a la Constitución del 91, entre ellos la Ley 99 de 1993 y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, Ley 142 del mismo año, marcaron la pauta del inicio de una nueva fase sobre la gestión del recurso hídrico, representado principalmente por una nueva estructura institucional, más desconcentrada y con una mayor participación de actores privados sobre la gestión del recurso público. Después de la expedición de la Constitución del 91, el panorama internacional en favor de la defensa y protección de los recursos hídricos se manifestó ampliamente en el escenario internacional. Por ejemplo, con la Declaración de Dublín en 1992, la Conferencia de Río en el mismo año y la presión del discurso internacional por la protección de recursos hídricos que se reflejó en la 22ª reunión ordinaria del CAT en marzo de 1997, en donde se estableció la Carta del Agua y el Plan de Acción Regional. En 1997 emergía en Bolivia lo que se denominó la Guerra del Agua librada en Cochabamba, lucha que se extendió hasta el año 2000 y que marcó un punto histórico de apertura en Latinoamérica para posicionar el discurso y la indignación de los movimientos regionales en contra de los sistemas extractivistas de las empresas multinacionales. La crisis de sostenibilidad de los recursos hídricos y su importancia para la preservación de la vida ha llevado a dimensionar una lucha jurídica y social para garantizar el acceso de la población a este recurso. Desde 1992, la Corte Constitucional se incluyó dentro de la discusión para proteger el derecho humano al agua por su conexión con la esencia misma de la vida. Especialmente las personas protegidas por su condición de vulnerabilidad resultaron beneficiadas con el pronunciamiento de la Corte. No obstante, son pocos los casos en los que se ha obligado a la prestación no onerosa del servicio, mientras que el mayor componente de los fallos se inclina a favor de la sostenibilidad financiera de las empresas de servicios públicos. La lucha social por el agua ha estado configurada alrededor de diferentes problemáticas que van desde la contaminación de las fuentes hídricas de abastecimiento, la protección de los páramos, la invasión de territorios indígenas ancestrales, las intoxicaciones por metales pesados arrojados por la minería multinacional, así como contra políticas económicas que privilegian actividades extraccionistas con altos impactos ambientales que limitan el acceso al agua y la privatización de las empresas sobre este líquido. En este sentido, las ideas ambientalistas, guiadas principalmente desde los actores académicos, intelectuales y algunos políticos, aportaron un sustrato ideológico al movimiento, mientras que la convergencia de las masas campesinas, indígenas y estudiantiles permitieron hacer visible el descontento social y ejercer presión política, a la vez que se configuraba la pluralidad del discurso alrededor de la defensa del agua y el acceso digno a la población a este recurso. Desde 1983 y hasta 1990 se comienza a estructurar un ideario ambientalista más profundo que es difundido a través de conferencias y foros ambientales a lo largo del país. En este punto, las divisiones ideológicas entre algunos grupos ambientalistas se comenzaron a zanjar más profundamente. Aparte de los avances logrados a través de la expedición de la Ley de los Recursos Naturales Renovables, la preocupación de los ambientalistas y los espacios de discusión no solo terminaron siendo institucionalizados a través de programas de cabildos y consejos verdes liderados por el INDERENA, sino que además el tema de la sostenibilidad ambiental fue incluido dentro del llamado Programa de Calidad Ambiental. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno dentro del nuevo escenario que dispuso la nueva Constitución Política de Colombia? Las circunstancias permitieron crear un foco político alrededor de la conservación y recuperación de los recursos hídricos, tanto en el plano internacional, presionados por la obligación de los pactos firmados, el boom mediático y las experiencias de reivindicación social, así como al interior del país, producidos por la preocupación frente al uso abusivo y despilfarro del agua. Bajo este panorama, el 6 de junio de 1997 se expidió la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua, luego de haber sido radicado el proyecto de ley por primera vez el 23 de agosto de 1995. ¿Qué personas estuvieron detrás de esta ley?
Sin duda, la gestión integral del recurso y la búsqueda de alternativas para la sostenibilidad estuvieron siempre en el centro del movimiento ambientalista colombiano, lucha en la cual no es posible desconocer el esfuerzo de los intelectuales, de los grupos de estudiantes, de los indígenas y de los campesinos. Sin embargo, la promulgación de la Ley 373 de 1997 tiene un papel central la representante a la Cámara, Alegría Fonseca, reconocida ambientalista cuya trayectoria académica no era menos que el conocimiento acumulado por su experiencia. No solo se había graduado en Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, sino también obtuvo el título de Economía en la Universidad de los Andes y posteriormente se formó en Gerencia de Proyectos del Medio Ambiente en Brasil y en Desarrollo y Medio Ambiente en Bélgica. ¿Qué aspectos específicos intervienen con esta ley? 1. Reducir las pérdidas del sistema. 2. Aumentar la cultura del agua para evitar los abusos y altos consumos por parte de la población. Y 3. Las líneas para la conservación y protección del recurso hídrico, entre ellas la conservación y recuperación de fuentes hídricas y sitios estratégicos de nacimiento de caudales. Los principales responsables son las entidades prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, riego y drenaje, las productoras hidroeléctricas y los demás usuarios del recurso hídrico. ¿Quiénes garantizan el cumplimiento de esta política? La Comisión de Regulación del Agua, quien tiene bajo su cargo el establecimiento de las tarifas del servicio público que permiten crear hábitos de menor consumo. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente, quien genera la consolidación del informe de evaluación de las medidas aplicadas y establece las directrices a seguir junto con el Departamento Nacional de Planeación. El Ministerio de Ambiente también se encarga de la ejecución de acciones sobre el recurso hídrico y la preservación y recuperación de las cuencas. Dentro del mismo plano nacional se encuentra el Ministerio de Salud, cuya función se concentra en normar y vigilar lo relacionado con la calidad del agua para el consumo humano y la instalación de laboratorios requeridos con este fin. Encontramos también la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene bajo sus atribuciones la inspección, vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público participa de manera directa e indirecta dentro del sector del agua potable y saneamiento básico a través de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter y el Fondo de Infraestructura Urbana. Ambos fondos de apalancamiento para la creación de infraestructura de agua y saneamiento básico. A la fecha, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha suscrito los pactos de uso eficiente de ahorro del agua como mecanismos voluntarios para avanzar en acciones que promuevan prácticas de uso eficiente de los sectores priorizados de acuerdo con la demanda del agua. 1. El Pacto de Uso Eficiente de Ahorro del Agua para el sector de acueducto y alcantarillado, suscrito con Andesco. 2. El Pacto de Uso Eficiente para promover el uso eficiente del agua en distritos de adecuación de tierra, suscrito con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Y 3. El Pacto de Uso Eficiente del Agua para el sector hidroeléctrico, suscrito con Andesco. De acuerdo con la evaluación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, de las 41 autoridades regionales a las cuales se les solicitó información sobre los planes de uso eficiente de ahorro del agua, solo 27 reportaron información para el 2014. Del mismo modo, de los 5.490 planes presentados por los usuarios del recurso hídrico en 2015, solo 758 se encontraban en implementación. Por su parte, los esquemas de privatización han privilegiado la sostenibilidad financiera del sector más que la asistencia para garantizar a la población el derecho al acceso al agua, por cuanto los costos y los riesgos por el no pago se han desplazado a los usuarios, profundizando el fenómeno de los mal llamados desconectados. La maquinaria estatal aún se mueve más lento desde el sector ambiental que desde los sectores industriales y agresivos de la economía, por lo que solo resta comenzar a sumar esfuerzos desde los sectores sociales para alcanzar el tan anhelado equilibrio entre desarrollo, preservación y justicia social.